Buenas tardes, espero que se encuentren bien. El objetivo de este video es discutir algunos ejemplos para el cálculo del ángulo entre vectores. Bueno, el ángulo entre vectores lo estuvimos checando en las presentaciones que hemos estado viendo. Básicamente, bueno, vimos que el producto escalar se puede definir de forma alternativa como el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre los mismos, y de ahí entonces podemos inferir cuál sería el coseno del ángulo entre los vectores A y B, ¿no? Y ya una vez teniendo el coseno del ángulo, podemos invertir con la función inversa, que es el arco coseno, podríamos entonces saber cuál es el ángulo entre los vectores. Ahorita lo que vamos a hacer en este video es discutir un par de ejemplos. El primer ejemplo es calcular el ángulo formado por dos vectores, y después vamos a ver entonces el cálculo de los ángulos entre un vector y los ejes coordenados. Entonces esos serían los dos ejemplos que vamos a discutir en este momento. El vector A, para el primer ejemplo, sería el vector 2i más 2j menos k. Y el vector B, ya me voy entonces a mi pequeño pizarrón para ir discutiéndolo. Bueno, acá tenemos un vector A con componentes. Bueno, vector A es 2i más 2j menos k. Bueno, el vector lo escribimos utilizando los vectores base, que son vectores i, j, k, que están alineados a lo largo de los ejes coordenados. Son vectores unitarios, o sea que tienen magnitud 1. El vector i tiene componentes 1, 0, 0. Está orientado a lo largo del eje x. El vector, este sería el vector i. El vector j está orientado a lo largo del eje y el vector k a lo largo del eje z. El vector i tiene componentes 1, 0, 0, o sea tiene magnitud 1, por eso es un vector unitario. El vector j tiene componentes 0, 1, 0. Y el vector k tiene componentes 0, 0, 1. ¿Qué significa esto? Que esto es una forma alternativa de escribir las componentes de un vector. O sea que las componentes del vector 2i más 2j menos k son 2, 2 menos 1. O sea, si yo lo voy a escribir en la notación de componentes, por componentes sería entonces el vector con componentes 2, 2 menos 1. Estas son dos formas alternativas dos formas equivalentes para escribir, en este caso, las componentes de un vector. El vector B, que sería el otro vector que vamos a ver en este ejemplo, sería vector 6i menos 3j más 2k. Por lo tanto, este vector B tiene componentes 6 menos 3, 6 menos 3, 2. ¿Ok? Entonces, ahorita el objetivo entonces es calcular el ángulo entre esos dos vectores. Voy a borrar, voy a escribir los vectores. Bueno, para calcular el ángulo, lo primero que hacemos es calcular el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Bueno, voy a escribir acá arriba los vectores para tenerlos, para que los veamos. Sería 2, 2. Ahora lo voy a escribir con la notación con los vectores base, ¿no? 2i más 2j menos k, vector b, 6i menos 3j más 2k, ¿no? Entonces, el coseno del ángulo entre esos dos vectores sería entonces el cociente del producto. Bueno, esto ya según la fórmula que ya tenemos. Me voy aquí a la presentación para ver, sería usando esta expresión. El coseno del ángulo es el producto escalar sobre el producto de las magnitudes de los vectores. Me voy nuevamente a mi pizarrón. O sea, entonces yo tendría que tener el cociente del producto escalar sobre la magnitud o la norma
como usted quiera. Y entonces lo que habría que entonces calcular, primero que todo, el producto escalar y después calcular las normas de estos vectores. Bueno, el producto escalar del vector A, de A por B, sería entonces multiplicar 2 menos 1 por 6 menos 3, 2. Lo que tenemos que hacer entonces ya sabemos que es multiplicar componente por componente e ir sumando, ¿no? Sería 2 por 6, ¿no? Más 2 por menos 3, más menos 1 por 2. Me queda entonces 12 menos 6 menos 2, sería 12 menos 8, sería 4, ¿no? O sea que el producto escalar del vector A por el vector B sería entonces igual a 4. Calculamos entonces ahora las normas. Bueno, esto ya lo tenemos. Voy a borrar. O sea, tengo ya que el producto escalar es 4. Sería producto escalar. Las normas de los vectores serían, las normas o la magnitud sería la raíz cuadrada, ¿no? Para el caso A, ¿no? Sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿no? Más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Sería raíz cuadrada de 4 más 4 más 1, raíz cuadrada de 9. Sería igual a 3. La norma de B sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería entonces raíz cuadrada de 36 más 9 más 4. Sería raíz cuadrada de 49. Sería entonces igual a 7. Ok, ya tengo las normas de la norma de A y tengo la norma de B. Resumiendo, la norma de A es igual a 3, o la magnitud, como usted quiera llamarle. La magnitud de B sería 7. Y ya con estos valores puedo entonces calcular el coseno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Ok? El coseno del ángulo entre los dos vectores voy a borrar aquí. El coseno del ángulo entre esos dos vectores es, bueno, voy a escribir la fórmula una vez más. Sería entonces 4 sobre 3 por 7, sería entonces 4 sobre 21. Y el ángulo en cuestión sería entonces el arcocoseno de 4 sobre 21. Bueno, voy a borrar aquí, o sea, sería la función inversa, ¿no? Sería arcocoseno de 4 sobre 21. Vamos entonces a una calculadora o a MATLAB para calcular esto. Bueno, sería entonces el ángulo, voy a poner ángulo, sería el arcocoseno, en MATLAB la notación es acos de 4 sobre 21. Bueno, este es el resultado que obtenemos, ¿no? Bueno, voy a poner formato largo para que usted, bueno, MATLAB siempre escribe con un cierto número de cifras ahí, pero bueno, realmente el resultado es mucho más exacto, por supuesto, ¿no? Y lo que voy entonces ahorita es, ahora este ángulo que yo tengo acá es un ángulo en radianes. Bueno, en las calculadoras usted puede poner radianes o grados, acá todo es en radianes. Lo que voy a hacer ahorita es calcular el ángulo en grados, ¿sí? Sería la función en MATLAB es rad2degrees, rad2dec se llama,
y voy a insertar el ángulo en radianes para obtener el ángulo en grados. 79.01 es el resultado que obtengo, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería entonces el ángulo en radianes, en grados, perdón. Entonces sería 79.02 grados. Entonces este es el ángulo. Con una calculadora usted lo hace también inmediatamente, ¿no? Yo quería ilustrar un poco cómo usar otras herramientas para hacer estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos resuelto el primer ejercicio. Voy a borrar el pizarrón y vamos a trabajar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a la presentación, porque ahí lo teníamos. En el siguiente ejemplo nos daban un vector que es el vector 3i menos 6j más 2k, o sea, el vector con componentes 3 menos 1 menos 6, 2, y queremos calcular cuál es el ángulo que forma este vector con los diferentes ejes coordenados, ¿no? Vamos a hacer una pequeña, o sea, el vector que nos están dando, tenemos un vector que voy a llamar también A, con componentes 3i menos 6j más 2k, y quiero ver el ángulo entre A y los ejes coordenados. O sea que los ejes coordenados son x, y, z. Ahora nosotros ya sabemos que a lo largo de estos ejes tenemos los vectores base, que son i, j, perdón, aquí sería k, sería i, j, k. O sea, queremos ver entonces cuál es el ángulo entre A, el vector, entre los vectores A y J y A y K. Conociendo que las componentes de estos vectores I, J, K. Las componentes de los vectores I, J, K, ¿cuáles son? Bueno, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la fórmula para calcular el ángulo entre vectores, para calcular el ángulo entre el vector con componentes 3 menos 6, 2 y los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Muy bien, comenzamos y vamos a primero calcular el ángulo entonces entre I, que tiene componentes 1, 0, 0, y el vector A con componentes 3 menos 6, 2. Para el primer caso entonces tendría el coseno, voy a llamar θ1, sería el primer, que sería entonces el producto escalar de I por A sobre la norma de I, o la magnitud del vector I por la magnitud del vector A. Ahora, la norma de I obviamente es 1, pues es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado sería raíz de 1. O sea, son vectores unitarios, ya lo estuvimos platicando. Por otro lado, la norma del vector A, en este caso, es un vector que tiene norma raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces este vector tendría norma, sería 9 más 36 más 4
sería 45, raíz de 49 sería 7. Si tengo el vector y tiene norma 1, magnitud 1, el vector A tiene magnitud 7. Y habría que calcular entonces el producto escalar. El producto escalar sería, vamos a desarrollar la expresión. Ya me queda entonces el producto escalar de 1, 0, 0 por 3 menos 6, 2 sobre norma de I es 1 por 7, ¿no? Por 7. Y ¿cómo me queda acá? Que me queda 1 por 3, ¿no? Más 0 por 6, por menos 6, más 0 por 2, todo esto sobre 7. Me va a quedar 3 séptimos. Por lo tanto, el coseno del ángulo del primer ángulo sería 3 séptimos. El ángulo como tal sería el arcocoseno de 3 séptimos. Voy a MATLAB para calcular esto, ¿no? Me voy a MATLAB para calcular esto. Disculpen. Me voy a MATLAB. Sería el arcocoseno de 3 séptimos en este caso. Obtengo este ángulo en radianes. Lo voy a convertir a radianes. Voy a llamar este ángulo 2. Ángulo 1, porque son 3 ángulos. Voy a convertir a radianes, a grados, perdón. 64.62 grados. Entonces, obtengo la solución para este primer ejemplo con un ángulo entre el vector A y el vector y el eje X, o sea, el vector Y de 64.62 grados. Bueno, usted en la calculadora lo puede inmediatamente hacer. 64 sería entonces el primero de los ángulos. Vamos a calcular el segundo ángulo. ¿No? Voy a borrar acá. Bueno, ya tengo la norma de A, que es 7. Entonces ya esto va a ser mucho más rápido. Es básicamente calcular entonces el producto escalar. Acá entonces voy a poner el ángulo teta 2. Perdón. Coseno de teta 2. Aquí sería el vector. Voy a borrar todo. A ver. Sería producto escalar de vector J por A, norma de J, norma de A. Bueno, el producto escalar ya sería 0, 1, 0, 3, menos 6, 2. La norma sería 1, la norma aquí 7. Me queda entonces menos 6 sobre 7. O sea, el ángulo sería entonces el arcocoseno de menos 6 sobre 7. Me voy a MATLAB. Sería ángulo 2, sería arcocoseno de menos 6
sobre 7 y voy a calcularlo en radianes. Aquí ángulo 2, 148.99, o sea, prácticamente 149 grados. 149 grados sería el segundo ángulo. Sería de 149 grados. Ya redondeando, ¿no? Y el tercer ángulo, para el tercer ángulo sería entonces, el segundo ángulo sería 149 grados. El tercero sería, vamos a calcular el tercero, sería entonces el cociente de producto escalar de vector K, producto vectorial escalar, perdón, sí, producto escalar, norma de K por norma de A. Bueno, producto escalar sería 0,01 por 3 puntito K, 3 menos 6,2 sobre 1 por 7. Me va a quedar entonces el producto escalar, me va a quedar 0 por 3 más 0 por menos 6 más 1 por 2 sobre 7. Me va a quedar 2 sobre 7. El ángulo sería entonces el arco coseno de 2 séptimos. Nos vamos a MATLAB, ángulo 3 voy acá, ángulo 3, sobreescribo acá, arco coseno de 2 séptimos, obtenemos el ángulo en radianes, lo voy a convertir a grados, 73.39 se puede aproximar a 73.4 grados. 73.4 grados. Entonces ese sería el tercer ángulo. Muy bien, compañeros. Bueno, espero que este video les haya sido útil. El plan es subir algunos otros videos discutiendo precisamente ejemplos de cálculo de ángulos entre vectores, productos vectoriales de vectores y otras propiedades de los vectores. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero verlos nuevamente en la siguiente sesión remota o en el siguiente video. Muchas gracias a todos por su atención.